Bendiciones para todas la televidente que nos ve en este momento. Llegamos con un programa más, escudriñando las Sagradas Escrituras. Estamos agradecidos de Dios el podernos permitir este medio de comunicación para poder llegar hasta sus hogares. Es un momento de oportunidad en el cual vamos a seguir aprendiendo de la palabra del Señor, esa palabra fiel y verdadera que por gracia de Dios nos ha compartido nuestro Señor a través de sus profetas, a través de las personas que han sido guiadas por el Espíritu Santo para que su palabra sea conocida y sembrada a cada rincón de la tierra. Reconocemos también que nuestro Padre Celestial ya está a las puertas de venir por su segunda venida. Estamos con la esperanza de que Él pueda venir en gloria y majestad y pueda también el Señor mostrarnos su reino. Tenemos esa meta en el cual poder estar con Él y poder disfrutar de toda la bendición que Él tiene para nosotros. Contentos, estimada audiencia, contentos de poder llegar hasta sus hogares. No importa la situación que tú te encuentres, pero queremos decirte que hay un Dios grande y invitarte a que solo confíes en Él y tengas fe. Voy a darle la oportunidad a mi esposo, que también es el responsable de entregar la palabra, que les salude y después continuamos enseñando la palabra de Dios. Amén. Damos gracias primeramente a nuestro Señor Jesucristo y les saludo en el nombre de nuestro Señor por la oportunidad que nos brinda de estar junto a ustedes a través de estos medios de comunicación. Qué hermoso es poder entender que Dios está dispuesto a ayudar a las personas que se disponen a difundir su evangelio. A mí me produce mucha alegría, mucho gozo ver, por ejemplo, como ejemplo, Enlace, que Enlace ya tiene prácticamente todo el mundo cubierto y están predicando el evangelio y están dando testimonio, diferentes pastores que están las 24 horas del día entregando este evangelio del reino a toda la creación. Me gozo, la alegría es inmensa de saber que una empresa que le costó muchísimo iniciar, porque fue en tiempo ya hace 35, 38 años que ellos empezaron y empezaron con algo muy básico y lo que es ahora que tienen hasta satélites para difundir este evangelio del reino. Yo comparo el tiempo en que Jesús le dijo a sus discípulos que tenían que ir y predicar, ir y enseñar a toda criatura. Y en ese tiempo no tenían los medios que nosotros tenemos. No tenían luz, no tenían sonido, no tenían televisión, no tenían nada. Ellos tenían que viajar distancia y ir a predicar así en las calles, en el templo, pero era muy esforzado. Así como también empezó en este mundo, por lo menos aquí en Yungay lo mismo, se predicaba antes, en muchos años, en las calles y se viajaba a otras partes, pero ahora qué maravilla, cómo Dios ha permitido que la ciencia aumente y se hagan, el hombre cree estos medios y puedan ustedes estar desde su casa con el espacio suficiente en la casa como para poder recibir de la palabra de Dios y poder aprender y aceptar que hay un Dios real, un Dios verdadero, un Dios maravilloso, un Dios que nos ama, un Dios que hace maravillas, milagros, que está atento a nuestra necesidad. Es maravilloso. Y ahora tenemos el tema y empezamos la semana pasada en el cual nos entrega el Señor ahora
lo que significa el Espíritu Santo, que hay muchos que no entienden y no pueden llegar al conocimiento total de lo que significa el Espíritu Santo, pero aquí lo vamos a aprender. Ya hemos iniciado la semana pasada y ahora vamos a continuar con otras citas bíblicas, porque hay mucho que aprender del Espíritu Santo y mucho entender de cómo tenemos que llegar a recibir el Espíritu Santo, que es una maravilla cuando Dios nos da el Espíritu Santo. Bien, vamos a ir a la primera cita, en el nombre del Señor. Vamos a ir a una cita que está en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17. 16, 17 y 18 vamos a leer. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 16, 17 y 18. Sí, espérame un poquito. ¿Vamos? Sí, dame un minutito, por favor. Ya. ¿Me conto? Sí. Ya. 2 de Corintios, capítulo... Vamos al capítulo 3. Sí. Versículos 16, 17 y 18. Amén. Por tanto... Ya. 16. Sí. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como con el Espíritu Santo. Como el Espíritu del Señor. Dice claramente entonces, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. O sea, cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, cuando creemos en Él, en la obra que vino a hacer, y creemos en Dios verdaderamente, que Él existe y es real, entonces el velo, dice, porque antes sin conocimiento teníamos un velo que no los dejaba ver, no los dejaba conocer más allá. Pero dice que ahí, cuando nosotros, dice, por cuanto se conviertan, o sea, los convirtamos al Señor, aceptemos al Señor, se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué quiere decir libertad? Libres. O sea que no hay, dicho de otra forma, no hay obligación. Dios no obliga a nadie que lo acepten como un Dios real. Él desea, Él anhela que nosotros creamos, que tengamos fe y entendamos que hay un Dios real, un Dios verdadero. Pero Él no obliga a nadie. Solo habla, solo nos entrega su palabra, y si creemos entonces y lo aceptamos, entonces el velo va a ser quitado. Y dice que donde está el Espíritu del Señor, entonces realmente hay libertad. Soy libre. Él me hace libre. Bendito Dios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, dice, como en un espejo, la gloria del Señor. O sea, estamos viendo la gloria del Señor. ¿Cómo vemos la gloria del Señor? Al ver sus milagros, sus maravillas, sus portentos, conociendo a un Dios maravilloso. Ahí estamos viendo la gloria. Somos transformados, dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. De esa manera somos transformados, dice, de gloria en gloria. Oh, bendito Dios. O sea,
no es solamente en un momento, sino que somos transformados ya y vamos de gloria en gloria. Qué maravilloso, dice, de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Bendito Dios. Qué maravilloso que podamos entender que ocurre algo tremendamente maravilloso para nosotros cuando ya nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo y lo aceptamos. Entonces la gloria de Dios viene hacia nosotros y el Espíritu Santo hace vida en nosotros, porque somos templos del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando le creemos, cuando le obedecemos, cuando andamos en sus caminos, entonces somos templo del Espíritu Santo. Lo vamos a ver también más adelante. Ya, mi amor, vamos a Romanos ahora. Romanos capítulo 15. Bien, capítulo 15, entonces, versículo 13. Amén. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Miren qué hermoso es poder entender y desmenuzar esto. Dice, y el Dios de ¿qué? De esperanza, os llene de todo gozo y paz en el creer. O sea, cuando nosotros tenemos gozo y paz, cuando creemos, cuando tenemos esperanza, porque aquí dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, en aceptar de que esto es real, de que Dios es real, de que Dios nos ama, de que Dios hace maravilla, que Dios nos escucha nuestras peticiones cuando lo hacemos con fe. Dice, para que abundéis, ¿en qué vamos a abundar? Para que abundéis en esperanza. O sea, si creemos, si aceptamos al Señor, entonces vamos a estar abundantes en esperanza. ¿Qué es esperanza? Es esperar. Esperar de que Dios actúe, de que Dios haga. Todos los que esperan en Jehová, dice la palabra en un lado, todos los que esperan en Jehová volarán como las águilas. Pero hay que saber esperar. No es que las cosas sean ya no más. O sea, nosotros somos medios carnales y queremos que las cosas sucedan, pero rápidamente. Cuando necesitamos solo auxilio, cuando necesitamos orientación y que se solucionen algunos problemas nuestros, no sabemos esperar en Dios. Pero Él quiere que nosotros esperemos, que tengamos esperanza. Dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Quién nos da poder para tener esperanza? Para creer, el Espíritu Santo, el que nos guía. Gracias, Señor. Vamos a otra cita bíblica, mi amor. Vamos a ir a Romanos, capítulo 5, del 1 al 5. Amén. Como título lleva resultados de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos glorificamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Dice aquí, resultados de la justificación. ¿Cuándo somos justificados? ¿Y qué resultados tenemos? El título lo dice, resultados de la justificación.
Justificados pues. ¿Por qué somos justificados? Por la fe, por creer. Bendito Dios, por creer en su palabra, por creer que Él existe, por creer que Él es real, por creer que Él escucha, por creer en Dios realmente. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Paz. No, ya no andaremos desesperados, ya no andaremos afanados, inquietos, preocupados. No, sino que dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿por quién tenemos paz? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién también tenemos entrada? ¿Por quién también tenemos entrada? Por la fe a esta gracia. La gracia de Dios. Tenemos entrada por la fe, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, tenemos esperanza que así como otros han visto la gloria de Dios, nosotros, si creemos, si obedecemos, si andamos en sus caminos, también vamos a ver la gloria de Dios. También vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Siga, mi amor, versículo 3. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Miren qué hermoso. Deténganse ahí un poquito. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿qué? Esto es difícil, ¿eh? No cualquiera se gloria en las tribulaciones. No cualquiera anda contento en las tribulaciones. Cuando vienen momentos difíciles, momentos amargos, no andamos tan felices. Pero aquí dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos alegramos y le damos gracias a Dios en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, nosotros sabemos que la tribulación, ¿qué pasa en la tribulación? ¿Produce qué? Paciencia. Paciencia. Ahí tengo que esperar, tener paciencia en la tribulación, sabiendo que Dios va a ser conmigo, porque Él es mi auxilio, Él es mi pronto auxilio en las tribulaciones, dice el Señor. Entonces, yo en la tribulación tengo que tener paciencia, produce paciencia, y la paciencia produce ¿qué? Prueba. Produce prueba. Y la prueba, esperanza. Esperanza. O sea, viene la prueba, estamos sufriendo, estamos complicados, pero yo tengo esperanza que eso va a terminar. Yo tengo esperanza que Dios va a ser conmigo, que no me va a dejar, porque ha prometido que va a estar conmigo hasta el fin. Bendito Dios, alabado sea su nombre. Amén. Dice, y la esperanza, ¿qué pasa? No avergüenza. Siga leyendo, mi amor. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado de nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Miren qué tremendo, dice, y la esperanza no avergüenza. Hay muchos que uno les habla de Dios y que estamos en dificultades, pero tengo esperanza y creo que Dios va a hacer conmigo. Dicen tontera. Mire que Dios va a tener que tú hacer, no Dios. Y no pueden comprender que es Dios controlando, que es Dios el que hace. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, cuando tenemos esperanza, cuando estamos haciendo lo que es correcto ante los ojos de Dios, cuando hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo recibimos el Espíritu Santo de Dios? Creyendo.
creyendo en Dios, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, en la obra que Él hizo, por la fe recibimos el Espíritu Santo. Bendito Dios. Amén. Ya, vamos a ir a Primera de Juan 4:13, capítulo 4, versículo 13. Primera de Juan. Primera de Juan. Sí. Capítulo 4, versículo 13. Sí. Amén. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado un espíritu. Amén. O sea, ¿en qué conocemos que nosotros estamos en Dios y Dios en nosotros, en nuestro Señor Jesucristo está con nosotros? ¿En qué? En que nos ha dado su Espíritu Santo. Amén. De esa manera sabemos que estamos conectados con Él, que tenemos comunión con Él, que Él nos ama y hace con nosotros, nos bendice y nos respalda. Yo de verdad que no venía preparado para esto, pero yo les voy a dar un testimonio de donde yo trabajaba. Resulta que en el trabajo pasamos diferentes situaciones en las cuales teníamos dificultades y se complicaban las situaciones, se despedía personal y resulta de que no teníamos trabajo, y de verdad que yo no me desesperaba, no me angustiaba, sino que yo confiaba en Dios y creía en Dios y esperaba en Dios. E incluso mi oración iba no por mí, sino que iba por los que trabajaban en la empresa. Así como oraba Salomón, que ya lo vimos, él no oraba por él, sino que oraba por el pueblo, oraba por las personas cuando estaban pasando dificultades. Y el Señor me llevaba a eso, pues a orar por los trabajadores, por sus esposas, por sus hijos, por los que estaban pasando momentos difíciles. A mí en la empresa me hicieron la vida imposible porque era cristiano, me robaban las cosas que yo ponía ahí en la oficina, palabra de Dios, me la hacían tiras, se burlaban de mí, y yo orando por ellos. Y le pedía al Señor que tuviera misericordia de las personas, y oraba de madrugada, 3 de la mañana, orando, y el Señor me respondía, y a través de su Espíritu Santo me guiaba, porque no era fácil lo que tenía que hacer yo con respecto a que Dios hiciera con la empresa. Me acuerdo en una oportunidad, el Señor me puso que yo tenía que orar delante de las personas, o sea, me servía el que estuviera orando por las personas, pero el Señor de alguna forma me guió a orar delante de las personas, o sea, que vieran que yo estaba orando por ellos. ¿Y qué tuve que hacer? Porque no era fácil reunir a las personas que no creían en Dios, pues, y que se burlaban de mí. Así que, Señor, guíame. Señor, si no todos te creen, Señor, ¿cómo voy a orar delante de todos? Y resulta que, bendito Dios, se me vino a mi mente y a mi corazón de que ellos, como estaban tan desesperados, quisieron hacer un fin de semana, el día sábado, un partido para decir, espantar las vibras, decían ellos, las malas vibras
para espantarla, porque ya quedábamos poquititos trabajando, se habían despedido harto y bendito Dios. Y como vi que ellos querían jugar, yo dije, ahí está. Y se me ocurrió regalarle unos cerdos para que no fuera por el deporte nomás que fueran ese día, porque no todos les gustaba el deporte. Así que no todos iban a ir el día sábado. Entonces el Señor me guió dije yo, si van a jugar, yo les voy a dar unos cerdos. Porque cuando hay comida así gratis, ahí sí que van todos. Y resulta que le ofrecí a uno, le dije, mira, ustedes van a jugar el día sábado, oye, ¿sabí? Yo les voy a regalar un cerdo. Y me dijo, ¿me estáis leseando? Pensaron que era mentira, era un engaño, y le tuve que insistir y le dije, de verdad, yo les voy a regalar un cerdo para que las personas vengan y se distraigan jugando, y también para que tengan que comer. Y no había caso que me fuera a creer por el área, y me dijo, oye, me estáis leteando, si lo queremos jugar nomás, y que qué cerdo y de dónde. Yo le dije, mira, a ver, ¿sabes tú dónde venden cerdos? Sí, me dijo, y él vivía en la población ahí, en la población donde hicieron casas nuevas, ahí vamos. 27F. En la 27F, o sea, antes de la 27F, ahí vivía el área. Y me dijo, cerquita donde yo vivo, una persona vende. Vamos, le dije yo, acompáñame, para que se convenciera. Fuimos y sí, pues vendían cerdo y le compré 2. Y ahí se entusiasmaron. Yo le dije, pongan ustedes lo que van a servirse en cuanto a bebida, y bueno, poner para verdura, para que tengan, pero los sardos vean. Ya, antes de que fuera el día sábado, yo fui al hospital donde mi hermana, que nos poníamos de acuerdo en oración y oramos por ese día. Y el día sábado, cuando jugaron, hasta yo jugué. El dueño de la empresa también se trató de recrear ahí con nosotros. Y llegó el momento en que ya los asados estuvieron listos, pues. Así que nos llamaron ahí todos ordenados a comer. Y cuando ya íbamos a comer, todos ahí, yo les dije, paren. Antes de comer le dije yo, me van a permitir ustedes que yo haga una oración. Y cuando dije eso, se burlaron, se miraron entre sí, se reían entre ellos, como diciendo, oh, tontería. Y me postré delante de ellos, humillado ahí, y levanté mis manos al cielo y empecé a orar. Y empecé a orar por ellos. Empecé a orar por sus esposas, por sus hijos, por una cadena que estaba detrás de todo lo que estaba pasando, que no había trabajo y que ya éramos pocos los que quedábamos ahí y no había forma de que les pagaran el sueldo ni nada. Y oré con una intensidad que el Señor me guió, el Espíritu Santo me guió a orar, y cuando terminé de orar, esas caras sonrientes, esas caras de burla, desaparecieron de sus rostros y quedaron como paralizados así. Y no hallaban qué hacer, o sea, algunos hasta lloraron. Y viene el dueño de la empresa y dice, bueno, ahora comeremos, pues, dijo. Y ahí recién se reaccionó. Esto fue día sábado. Día lunes estábamos llenos de trabajo. Llenos de trabajo. Y yo venía orando, anticipadamente venía orando
Todas las mañanas, 3 de la mañana yo venía orando, pero el Señor me llevó a orar delante de ellos, para que ellos vieran de que cuando oramos con fe y humillados, porque el Señor me hizo humillarme ahí y alzar mis manos al cielo, Él responde la oración, así como lo hemos visto con el rey Salomón, que él se humilló y oró por las personas, oró no por él. Yo pasé por lo mismo y sé que el Señor lo hace a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a nosotros. El Espíritu Santo es el que nos da la dirección. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Así que la gloria y la honra es de nuestro Señor y del Espíritu Santo. Vamos a llegar a momentos en que ustedes van a ver de que el Espíritu Santo de Dios es Jesucristo. Ustedes dirán, ¿cómo? Lo vamos a ver con citas bíblicas. Y van a poder entender que Él era el que tenía el Espíritu Santo desde el principio, desde que llegó aquí a este mundo. Él fue lleno del Espíritu Santo, lleno. Y a través de eso, Él nos da el Espíritu Santo a nosotros, porque Él fue lleno del Espíritu Santo. Ya, mi amor, vamos ahora, ya leímos Primera de Juan 4, sí, ¿no? Sí, ya lo leí. ¿Ya lo leímos? 4.1. 4.13. Sí, sí lo leímos. Ya. Isaías 61.1. Aquí vamos a entender algo maravilloso. Isaías 61.1. Amén. Lleva como título Buenas nuevas de salvación para Sion. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Sigue leyendo, mi amor. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios, del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Bien, esta cita bíblica es tan importante lo que hace el Espíritu Santo en las personas. Una de las cosas maravillosas es que muestra aquí claramente lo que hace el Espíritu Santo en las personas. Cuando las personas se entregan al Señor, se encomiendan a Él y lo aceptan como su único y suficiente Salvador, y el Espíritu Santo viene y hace morada en la persona. Lo vamos a ver de muchas formas que están escritas en la palabra, pero aquí lo dice claramente. Isaías habló direccionado por el Espíritu Santo, porque esto se iba a cumplir, y se iba a cumplir años después. Lo que está aquí se iba a cumplir años después. ¿Qué dice aquí? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado ¿a qué? A predicar buenas nuevas a los abatidos, a los que están mal, a los que están abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los que están presos, a los que están atormentados, y a los presos apertura de la cárcel, a los que los tienen ahí encarcelados. Él vino a eso, a estar con ellos, a bendecirlos y a tratar de sacarlos de la cárcel. ¿Qué más?
a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Y qué más, mi amor? Versículo 3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Bien, cuando llega el Espíritu Santo a la persona, cuando recibe el Espíritu Santo, una de las cosas que aquí está y está escrito, esto fue escrito por Isaías hace ya 700 años antes, y antes que viniera nuestro Señor Jesucristo a la tierra, fue escrito esto. Por dirección divina, por dirección del Espíritu Santo, Él estaba hablando de que iba a venir alguien que iba a decir: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Y de quién estaba hablando eso? ¿De quién estaba hablando eso Isaías? Muchos años antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera. Era de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él fue el que delante de los religiosos tomó la palabra, abrió el rollo, dice, y empezó a leer lo que estaba escrito. Esto está en Lucas. Lucas 4. ¿Perdón? Lucas capítulo 4. 18 y 19. Capítulo 4. Un momentito. Qué hermoso es poder entender que las citas bíblicas que fueron escritas por hombres, pero hombres que fueron direccionados por el Espíritu Santo. Y cosas que iban a ocurrir mucho después, años después, que ellos ni siquiera lo pudieron ver. Ellos no lo pudieron ver, lo que ellos los hizo hablar el Espíritu Santo. No pudieron estar presentes. Amén. Ya. Lucas 4, versículo 10, vamos a leer del 16. Dice: y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y visita a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Miren qué tremendo. Jesús le pasaron el rollo de la palabra de Dios y él abrió justamente En Isaías. En Isaías que hemos leído nosotros. ¿Y qué decía lo de Isaías? Él lo leyó. Así es. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Amén. Y me ha enviado. ¿Me ha enviado para qué? Para esto, para esto, para esto. Y saben, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, también
hace lo mismo que hizo con Jesucristo. Nos pone dentro de nuestro corazón que tenemos que hacer el bien, que tenemos que visitar a los que están quebrantados, los que están en el hospital, los que están en la cárcel, que tenemos que orar por las personas, que tenemos que hacer lo que Jesús, predicar, enseñar, no tener vergüenza de decir que yo soy cristiano y hacer lo que Él dijo claramente. El que no entiende eso, que no lo toma, no lo realiza, es porque no tiene el Espíritu Santo. Ahí Jesús Amén. Dijo, el Espíritu Santo está sobre mí. Amén. Pero hay algo más. Siga leyendo, mi amor, ahí. Sí. A predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Amén. Miren qué tremendo. Resulta que Jesús, después de haber leído lo que Isaías escribió y que, bueno, dijo, y después se escribió sobre eso, Él lo leyó, tal cual está escrito en Isaías. Y después se fue a sentar, dejó el rollo ahí, se fue a sentar. Pero ahí dijo Él, hoy, no cuando lo escribió Isaías, no, hoy se ha cumplido esta palabra. Hoy se ha cumplido esta palabra. Y les empezó a decir de que por algo se estaba cumpliendo, porque Dios lo estaba llenando de su espíritu para que hiciera. Y para eso nosotros somos llenos del Espíritu Santo, ya no teniendo ni miedo. Jesús no tenía miedo, se burlaban de él. Incluso ahí, mire, siga leyendo, mi amor. Ahí dijo, y no es cuando lo escucharon decir, hoy se ha cumplido esta palabra sobre mí y yo soy el que estoy recibiendo esta dirección a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces empezaron a decir, ahí dice, ¿no es este el hijo de José? O sea, como diciendo, ¿y de dónde le sale tanto a este? A ver, lea, mi amor. Él les dijo: sin duda me diréis entre refrán médico, ¿curaste a ti mismo? De tantas cosas que hemos oído que se ha hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Amén. Vamos a detenerlo ahí un poquito. Jesús fue imprecado al tiro como diciendo, este no es el hijo de José, y de dónde, de María, y de dónde le sale tanto a este, y diciéndole también, médico, cúrate a ti mismo, o sea, preocúpate de ti, no quieres andar preocupándote de los demás. Entonces lo criticaban y créanme que a mí me pasó algo similar. Yo le dije al Señor, cuando yo estuve en Bolivia, ahí es donde conocí al Señor. Yo me fui de aquí de Chile y me fui a Bolivia, pero sin todavía conocer al Señor, sin todavía recibir este Espíritu Santo, en el cual me enseñó su palabra, en el cual me dio este deseo de anunciar esta palabra a toda criatura. Yo de verdad que cuando me vine de Bolivia, que no querían ni que me viniera de allá de Bolivia algunos, el empresario y también las personas que aprendieron a conocerme,
yo decía, pues dentro de mi interior decía esto: Señor, voy a llegar a mi pueblo, allá me conocen, y conocen a mi padre, y conocen a mi madre, igual que a ti, Señor. Y a ti no te creían porque eras hijo de una mujer que incluso creían que ella había tenido relaciones con otro hombre, no con José. Y además miraran en menos porque el papá era un hombre que hacía muebles. Y lo miraban en menos, pues, diciendo: ¿y de dónde le sale a este? Y él dijo: nadie es profeta en su propia tierra. Pero aunque él no era profeta ahí en su propia tierra, él igual hizo, igual predicó, igual enseñó, porque era necesario hacerlo. Aunque no le creían en su tierra, en su propia tierra no le creían. Él estaba ahí en Jerusalén, estaba ahí donde nació. Y lo vieron nacer y lo vieron criarse y todo. Entonces no le creían como profeta. O sea, el profeta es el que declara la palabra de Dios, el que enseña la palabra de Dios. Muchos dicen que profeta es aquel que anuncia lo por venir. Si bien es cierto, también la profecía de la palabra nos enseña y nos muestra lo que va a venir. Pero el profeta es el que anuncia la palabra de Dios. El que lee esto, lo aprende y trata de enseñarlo a los demás, como lo hicieron los profetas de ese tiempo. Recibían de Dios, recibían dirección divina y ellos tenían que predicarlo, tenían que enseñarlo. Y Dios decía: te quieran oír o no, pero tú enseña, tú grita incluso la palabra. Así que es tan importante eso. Bendito Dios. Vamos a ir, hemos leído hasta el 44, ¿o no? ¿De qué capítulo? Del 4. No. A ver, sigamos leyendo. Versículo 24. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Por qué dijo esto nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué recordó estas situaciones? Porque pasaba esto con los religiosos, pues. Los religiosos se creían saberlas todas y lo miraban en menos a él. Y resulta que así era en esos tiempos, pues. Y juzgaban, criticaban y se creían la muerte y todo lo demás. Y dice Jesús que cuando Elías oró para que no lloviera y Dios lo guardaba a través de, dice, en el arroyo de Kerib, y también mandaba a los cuervos que le llevaran pan y carne. Y después de eso, cuando se secó el arroyo, ya lo mandó a Sarepta de Sidón, donde había una mujer que no era cristiana, no era de su pueblo, pero era una mujer que no creía y creía en otras cosas, pero obedeció a la palabra de Dios, porque Elías le dio la palabra de Dios, que si le daba a él primero, nunca le iba a faltar nada, porque Dios lo había dicho. Y ella, bueno, creyó y aceptó e hizo. Por eso Dios no la mandó a ninguna viuda de Israel, porque las viudas de Israel no iban a hacer lo que esa mujer hizo.
Y dice también de Naamán, de un hombre leproso, que no era cristiano, no era israelita, no era. Y era un hombre que creía en otros dioses, creía en imágenes y todo. Pero le hablaron de Eliseo, le hablaron que había un profeta que podía sanarlo, y insistieron sobre eso porque había una mujer que era israelita ahí en su reino. Y él, aunque dudó en un principio, ya fue allá. Y resulta que cuando llegó donde Elías le dijo, o sea, le mandó a decir con Jaycee, o sea, con el criado. No es que él haya ido a atenderlo, no, sino que le dijo, mira, dile a ese hombre que vaya al Jordán y se meta 7 veces en el agua. Y quedará sano. Y él dijo, ¿acaso no hay ríos más limpios en mi ciudad, en mi pueblo? Y se quiso ir. Y la gente lo convenció, él le dijo, ¿por qué no lo haces, Señor? Si te pidiera algo difícil, no lo harías. Y lo hicieron volver. Y él se metió, como lo dijo Elías, pero él pensaba que Elías, cuando fuera ahí, Elías iba a salir, iba a orar por él, lo iba a ungir, le iba a poner las manos. No, le mandó a decir nomás, dile que se meta en el río Jordán 7 veces. Y al final, bueno, después de tanto, creyó y fue a meterse. Y cuando se metió la 7ª vez, las primeras veces nada. Pero cuando se metió la última vez, la 7ª vez, quedó su cuerpo y su carne y su piel como la de una guagua. Un bebé. Un bebé. Qué maravilloso que ese hombre que no creía, que adoraba a otros dioses, obedeciera y creyera. Incluso le quiso ir a pagar a Eliseo, a darle riqueza, él la había traído, y Eliseo le dijo que no, que las cosas de Dios no se hacían por interés, no se hacían cobrando nada. Es una hermosa cita bíblica en la cual ahí nos muestra el Señor que lo dice Jesús, que no fue sanado uno de Israel, sino que fue sanado ese hombre que no creía, pero creyó y fue un agradecido porque después se convirtió al Señor. Se convirtió al ver las maravillas. Bendito Dios. Y Jesús decía que a él no le iban a creer y que no iban a obedecerle. Y fue así. Lea bien. Amén. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para desempeñarle. Amén. O sea, al oír esto, como estaban siendo prácticamente enfocados en ¿qué? En que ellos no tenían fe y que no recibían las cosas de Dios, entonces empezaron a imprecarlo y fueron a un lugar donde lo querían hasta despeñar ahí, hacerlo caer y matarlo. ¿Por qué? Porque no creían que Él era Dios, que Él era el Salvador del mundo, que Él venía a rescatarnos de nuestra miseria y venía a predicar el Evangelio del Reino y venía a enseñar y venía a mostrar su gloria, su poder, su grandeza. Bien, vamos a quedar hasta ahí. Hay muchas citas bíblicas que vamos a estar viendo con respecto a lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, lo que obra el Espíritu Santo en nosotros, sabiendo de que incluso somos, nuestro cuerpo es la casa de Dios. Dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Amén.
Y cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, vamos a ver más adelante en las otras lo que hace el Espíritu Santo. Ya hemos visto algunas cosas, pero hay algo más profundo todavía. Incluso vamos a ver de que el Espíritu Santo nos ayuda cuando no sabemos orar, nos ayuda a orar con gemidos inefables, dice la palabra. Ya lo vamos a estar viendo. Dios les bendiga grandemente. Espero que esto haya llegado a sus corazones y puedan entender que tenemos una esperanza tan grande de ser guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos lleva, dice, a toda verdad. Bendito Dios. Dios les bendiga. Si les ha gustado, siempre les digo, compártanlo, porque hay muchas personas que necesitan saber de Dios. Necesitan saber del Espíritu Santo, que es tan maravilloso en nuestras vidas. Amén. Bueno, llegamos al final de la palabra de Dios, pero qué hermoso es poder ver cómo Dios habló en la antigüedad a sus profetas, a los siervos del Señor, guiados a través del Espíritu Santo, ya manifestando y anticipando las situaciones, las cosas que iban a suceder cuando nuestro Señor Jesucristo llegó a este mundo, en el cual nos ha dado libertad, nos ha dado el perdón, nos ha abierto los ojos para poder seguir a nuestro Señor. Y eso es lo que hace Dios a través de su palabra. Él nos enseña, nos da fuerza, nos fortalece, pero siempre acompañado con el Espíritu Santo. Así que les dejamos invitados para la próxima semana, el próximo programa, y no dejando también de saludar a los países vecinos, Perú, Colombia, Ecuador, también saludar a los ciudadanos de Bolivia, que también ellos escuchan y ven el programa, como también a las regiones del país de Chile, la región de Ñuble, la región de Biobío, la región de Maule, en el cual también nos ven distintas comunidades, sectores, la palabra del Señor. Quedan todos bienvenidos, invitados, y no olviden escudriñar la palabra. Y lo otro, recordarles que si han recibido en su corazón a Dios, les invitamos a que se acerquen a un lugar donde puedan alabar el nombre de Dios, un lugar donde se congreguen, un lugar donde puedan leer de su palabra, puedan darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho en su vida. No importa el letrero, pero acércate a un lugar donde se exhorte la palabra de Dios. Dios le bendiga y bendiciones. Amén. Gracias, Señor.